Mi nombre es Elena, y durante 5 años, la vida me enseñó que el amor no era un refugio, sino una jaula dorada. Matías, mi prometido, era el heredero del Imperio Torres Velasco, una fortuna que se cimentó sobre el trabajo duro de su abuelo y la frialdad de su padre. Yo, en cambio, venía de una familia humilde, de esas que entienden el valor de una moneda. Matías siempre dijo que mi pureza y mi sencillez eran lo que le atraían, pero con el tiempo, esas mismas palabras se convirtieron en las armas que usaba para humillarme. Él no me golpeaba ni me gritaba a solas. Matías era mucho más sutil, mucho más cruel. Su arma favorita era el desprecio público. En cenas de negocios, frente a sus amigos de élite o en reuniones familiares, él siempre encontraba la forma de recordarme mi lugar. Si hablaba de mi trabajo como diseñadora gráfica, lo hacía con una sonrisa condescendiente, como si fuera un hobby adorable, no una carrera profesional. Si elegía un vestido, murmuraba a su lado: «Es un poco demasiado para una Torres Velasco, ¿no crees, cariño? Deberías apegarte a los clásicos». Lentamente, sistemáticamente, me vació de confianza. Me convertí en una sombra que asentía y sonreía en los momentos adecuados, temiendo equivocarme. La gota que colmó el vaso, el detonante de mi propia revolución silenciosa, ocurrió en la gala benéfica de la fundación. Era un evento crucial. El patriarca de la familia, el tío de Matías, don Eduardo Velasco, estaba presente. Don Eduardo era la leyenda. Era quien realmente manejaba los hilos del imperio, el hombre al que Matías y su padre temían y respetaban a partes iguales. Era un soltero empedernido, reservado, con una mirada tan penetrante que se sentía como si te leyera el alma. Yo apenas había cruzado 2 palabras con él en 5 años, pero siempre sentí su mirada curiosa sobre mí, silenciosa, analítica. Matías y yo estábamos en la mesa principal. Había estado particularmente tenso toda la semana. Había perdido una inversión importante y la presión de su padre lo estaba volviendo insoportable. Y, como siempre, cuando Matías sentía la presión, buscaba un blanco fácil. Yo. Estábamos a punto de brindar cuando Matías se levantó. Su voz, amplificada por el micrófono que sostenía para el discurso de apertura, resonó en el salón. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Y, por supuesto», dijo, haciendo una pausa dramática y mirando directamente a mi mesa, «quiero agradecerle a mi prometida, Elena. Ella es la prueba de que, incluso en las más altas esferas, hay espacio para la inocencia». Una risa forzada se extendió por la mesa. Matías continuó, su voz volviéndose más incisiva. «La inocencia es hermosa, ¿verdad? Pero a veces es un lastre. Elena, tú eres mi ancla, mi pequeña flor silvestre. Pero este mundo, amigos míos, exige más que flores, exige acero. Y a veces una debe reconocer sus limitaciones, especialmente cuando se trata de la sangre Torres Velasco». El aire se me fue de los pulmones. No era la humillación, ya estaba acostumbrada a eso. Era la palabra lastre y el tono final. Me estaba despidiendo, estaba rompiendo el compromiso. Allí, delante de 100 de las personas más importantes de la ciudad, de una manera que me dejaba como la inútil, la que no dio la talla. Sentí las punzadas habituales de la vergüenza, el impulso de hundirme en mi silla. Me ardían las mejillas. Podía sentir las miradas. Matías sonrió, victorioso, como un niño que ha roto un juguete que ya no le gusta. Pero algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón, sino el miedo. 5 años de represión se condensaron en un segundo de furia gélida. Me negué a darle el gusto de verme llorar. No le daría esa última victoria. Justo en ese instante, como si fuera una señal del destino, la puerta del salón se abrió y entró don Eduardo Velasco. Su presencia era diferente a la de su sobrino. Matías era ruidoso y ostentoso. Don Eduardo era gravedad y poder silencioso. Los murmullos cesaron. Matías se quedó a mitad de su discurso, la sonrisa congelada en sus labios. Don Eduardo se dirigió a su mesa, saludando a unos pocos con un asentimiento. Matías me lanzó una última mirada de advertencia, como diciendo: «No hagas un escándalo». Fue entonces cuando lo hice. Me levanté, no temblé.
Me puse de pie con la misma calma con la que alguien se levanta para tomar una copa de agua, y en lugar de correr hacia la salida, en lugar de quedarme petrificada por la humillación que Matías acababa de sembrar, caminé. Caminé directamente hacia don Eduardo. Mis tacones resonaban suavemente en el suelo de mármol. El silencio era ensordecedor. Nadie entendía mi movimiento. Matías estaba a punto de gritar mi nombre. Llegué a la mesa de don Eduardo. Me incliné ligeramente y, desafiando todo el protocolo, el miedo y la lógica, hice lo impensable. No lloré, no lo enfrenté. Yo sonreí, una sonrisa que me llegó hasta los ojos, pero que sentí como un escalofrío en la espalda. Y luego, mi mano, que hasta hace un momento había estado apretada en un puño, se extendió y se aferró al brazo de don Eduardo. Él no se inmutó, no apartó el brazo. Su mirada de águila, que había estado recorriendo el salón, se posó en mí. Era una mezcla de sorpresa, incredulidad y ¿diversión? Matías, a 10 metros de distancia, gritó mi nombre. «Elena, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Vuelve aquí!». Mi voz, normalmente un susurro ante él, salió clara y firme. Todavía aferrada al brazo de don Eduardo, que era duro como el roble, miré a Matías. «Perdóname, Matías, no estoy segura de lo que acabas de decir. Parece que me estabas despidiendo frente a todos. Pero verás», dije, volviendo mi rostro hacia don Eduardo. Don Eduardo y yo teníamos un asunto que terminar. La expresión de don Eduardo era inescrutable, pero luego hizo algo que me salvó la vida. Su gran mano se posó sobre la mía. Fue un gesto protector, un reconocimiento implícito de mi posesión sobre su brazo. Su voz, profunda y resonante, cortó el tenso silencio. «Matías, modera tu tono. ¿No te enseñaron modales?». Matías estaba lívido. «Tío, ella es mi prometida». Estaba teniendo una conversación privada. Don Eduardo me miró y su mirada se volvió extrañamente cálida. «No, Matías, ya no lo es». Y la conversación no era privada. Era un espectáculo pobre, si me preguntas. «¿Verdad, Elena?». Apreté su brazo con más fuerza, sintiendo la adrenalina y la desesperación de mi jugada. Había quemado mi último puente, pero al menos no me iría sola a la oscuridad. Asentí, manteniendo mi sonrisa audaz. «Absolutamente, don Eduardo. Y debo confesar», agregué, mirando a Matías por encima del hombro, con la tranquilidad del que no tiene nada que perder, que después de 5 años de ser la flor silvestre de Matías, he decidido que prefiero ser el roble de la familia. Y el único roble aquí es don Eduardo. El salón estalló en un murmullo. Don Eduardo soltó una risa grave y seca, una risa que hizo temblar la confianza de Matías hasta los cimientos. Aferrada a mi nueva ancla, sentí que la jaula se abría. El juego acababa de comenzar. El silencio después de la declaración de don Eduardo fue momentáneo, casi sagrado, antes de que el murmullo se convirtiera en un zumbido ensordecedor de chismes y especulaciones. Matías se acercó a grandes zancadas, con el rostro rojo de ira y humillación, intentando agarrarme del brazo. Pero don Eduardo era más rápido y mucho más imponente. Interpuso su cuerpo entre Matías y yo sin soltar mi mano. Era un gesto sutil, pero definitivo. Yo estaba bajo su protección. «Basta, Matías», siseó don Eduardo, con una autoridad que no necesitaba gritos para ser obedecida. «Has expuesto a la señorita Elena a una falta de respeto inexcusable. Te sugiero que tomes un respiro antes de hundirte más». Matías se quedó clavado en el sitio, su rabia luchando contra el temor reverencial que le tenía a su tío. Al final, el miedo ganó, pero no se fue sin escupir una última amenaza. «Vas a lamentar esto, Elena. Ambos. Ya veremos quién es el roble y quién es la rama seca». Don Eduardo lo ignoró por completo. Me llevó a un lado, lejos del tumulto que se había formado en nuestra mesa. Me ofreció su brazo de manera formal, casi ceremonial, y caminamos juntos, silenciosamente, por la sala, bajo la mirada atónita de todos. Sentí la fuerza de su presencia. No era un hombre que buscara ser el centro de atención, pero su sola existencia dominaba el espacio. Cuando llegamos a una zona más tranquila, me soltó y me miró a los ojos. Su expresión era seria, pero no crítica. «Señorita Elena», comenzó, su voz ahora baja y confidencial. «Eso fue
Una jugada muy arriesgada. Y debo decir, extraordinariamente valiente. Matías acaba de humillarla y usted respondió anclándose al hombre más inaccesible de esta familia. ¿Sabe lo que acaba de hacer? Respiré hondo, la adrenalina aún bombeando. Sí, don Eduardo. Acabo de quemar mi vida anterior y, si soy honesta, acabo de convertirme en la mujer más despreciada de la noche. O la más audaz. Lo que usted decida. Una tenue sonrisa asomó en sus labios, el primer indicio de humanidad que le veía. Usted necesita una aliada, Elena. Y yo siempre he creído que la lealtad que nace de una humillación compartida es la más fuerte. Matías ha demostrado ser un imbécil imprudente. La familia necesita estabilidad y, francamente, un poco de revuelo calculado. ¿Por qué yo? ¿Por qué se aferró a mí y no simplemente a la puerta? Porque usted no es Matías, respondí al instante. Usted nunca me menospreció. En las pocas ocasiones que hemos coincidido, usted me miró, me vio. Matías solo veía un accesorio. Usted veía a la persona que intentaba sobrevivir a él. Y supe que si me iba, me iría con la cabeza alta. Y solo usted podría garantizar que Matías no me aplastara en la caída. Soy su escudo, don Eduardo. Me usará para su propia guerra de poder contra Matías y su padre, lo sé. Pero a cambio, nadie se atreverá a tocarme. Es un trato. Su mirada se intensificó, evaluándome de nuevo. Es usted una mujer con una mente aguda, Elena, y con un estómago fuerte. Bien, el trato está hecho, pero si vamos a hacer esto, no será a medias. No seré solo su protector, seré su socio. La palabra socio resonó con más fuerza que amante o novio. Él no me ofrecía romance, sino una alianza de poder. A partir de esa noche, la vida se transformó. Don Eduardo cumplió su promesa de manera espectacular. A la mañana siguiente, los titulares no hablaban de la ruptura de Matías y Elena, sino del sorprendente y muy discreto compromiso entre el CEO, don Eduardo Velasco, y la talentosa diseñadora Elena. Él me dio un anillo que no era de compromiso, sino de la familia, un artefacto de poder y tradición. Matías y su padre estaban furiosos. Intentaron desacreditarnos, esparciendo rumores sobre mi ambición y la supuesta locura senil de don Eduardo. Pero nadie se atrevía a confrontar a don Eduardo directamente. Él era la fuente de poder, y yo era ahora una extensión de ese poder. Mi venganza, la verdadera, no fue una explosión dramática, sino una lenta, fría e inevitable ascensión. Don Eduardo, sabiendo de mi habilidad para el diseño y la comunicación, me dio un puesto directivo en una de sus fundaciones, colocándome en juntas directivas y eventos donde Matías y yo solíamos asistir. Esta vez, yo no era la flor silvestre. Yo era la colega, la socia, la compañera de don Eduardo. Mi opinión era solicitada. Mi presencia era celebrada. Matías, en cambio, veía cómo sus propios negocios se estancaban sin el apoyo silencioso de su tío, apoyo que ahora se canalizaba hacia mi fundación. El momento más dulce llegó 6 meses después. Don Eduardo y yo asistimos a un evento en el Club Campestre, el mismo club donde Matías y yo habíamos pasado años. Matías estaba allí, solo, con un semblante avejentado. Había perdido peso, sus ojos reflejaban la frustración. Su padre lo había castigado por el escándalo y él había sido relegado a un puesto menor. Cuando don Eduardo y yo pasamos, me detuve. Don Eduardo, siempre cortés, saludó a su sobrino con un asentimiento. Matías me miró. Ya no había desprecio en sus ojos, sino una mezcla tóxica de resentimiento y celos. «Parece que estás prosperando, Elena», dijo con voz forzada. «Mucho, Matías», respondí. Mi voz era suave, pero firme, entrenada ahora para las reuniones importantes. Resulta que no era un lastre, como decías. Solo necesitaba el socio correcto, alguien que no tuviera miedo del acero. Matías se quedó en silencio, incapaz de responder ante la presencia imponente de don Eduardo. En ese momento, mi mano se posó nuevamente en el brazo de don Eduardo, no por desesperación, sino por una camaradería tranquila y profunda. Esta vez, la sonrisa era genuina. Había encontrado mi paz, no a través de una dulce venganza, sino a través de la autorrealización. Matías no me había arruinado,
Me había liberado, y al aferrarme al verdadero jefe de la familia, no solo había conseguido un protector, sino que había encontrado una inesperada y poderosa alianza. Había cambiado la jaula dorada por el trono. Fin.